Alumnos, ¿cómo están? Bien, para hoy día programamos esta clase importante sobre las enfermedades del adolescente. Acá en la primera imagen estamos observando a un grupo de adolescentes que están muy activos, que están sanos, miren, físicamente, ¿no? Se observa, pero en el otro, ¿no? En el otro extremo estamos observando a un adolescente que tiene mal estilo de vida, a otro adolescente que se siente cansado, fatigado, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, informa que existen enfermedades que pueden afectar el desarrollo fisiológico de los adolescentes. Entre ellos podemos mencionar, pues, el consumo de sustancias tóxicas, el tener una vida sedentaria, ¿bien? También las infecciones de transmisión sexual, los accidentes, ¿no? Y los adolescentes pues están expuestos a presentar diferentes, ¿no? Enfermedades, lesiones que pueden ser causados por violencia, ¿no? Ellos están expuestos a peligros en sí. Entonces, vamos a ver cuáles son esas enfermedades que se presentan, ¿no? En esta etapa de la adolescencia. Entre ellos tenemos las autolesiones, que es el cutting, las lesiones por accidentes, ¿no? La depresión, las infecciones de transmisión sexual como el VIH-Sida, también la anemia, las infecciones respiratorias, el asma. Entonces, estas son una de ellas, ¿no? De las enfermedades del adolescente. Y no nos olvidemos de las afecciones traumatológicas que también están expuestos nuestros adolescentes. Las afecciones traumatológicas son aquellas que hacen referencia a las enfermedades agudas del aparato locomotor, ¿no? El cual va a ocasionar lesiones traumáticas y en la cual va a necesitar un tratamiento quirúrgico y a la intervención también necesitará un proceso de rehabilitación. ¿Y quién es el profesional médico quien se encarga de dar tratamiento a las lesiones traumatológicas? Es el traumatólogo, es el médico que realiza la valoración clínica, asimismo diagnostica, da el tratamiento e indica la rehabilitación, pero a la vez también dará una orientación y consejería cómo debemos prevenir estas lesiones traumatológicas, ¿no? Pero no solamente las lesiones traumatológicas son ocasionadas por accidentes, sino también pueden ser congénitas, que pueden ser, que van a adquirir, ¿no? Estas enfermedades, lesiones a nivel del cuerpo, de uno de los órganos, ¿no? De una de las extremidades. Entonces, va a lesionar, ¿no? El órgano y a la vez va a haber una alteración funcional, ¿ya? Y el cual va a necesitar, pues, un tratamiento inmediatamente en el aparato locomotor y también en una de sus estructuras. Como ustedes están observando acá en la primera imagen, ¿no? Estamos viendo que el tobillo ha sufrido una lesión que está edematizada y presenta signos de equimosis, y en la otra imagen observamos a una adolescente que presenta dorsalgia, ¿no? Y ahí está el médico identificando la zona de la, ¿no? De la lesión.
donde ella indica que presenta dolor, ¿no? Entonces, vamos a observar también cuál es el objetivo. El objetivo es identificar las patologías traumatológicas, ¿no?, en el adolescente. También va a permitir disminuir el dolor que podría presentar el adolescente a raíz de una de estas lesiones traumatológicas. Alinear los fragmentos ya fracturados, ¿no?, de un órgano. Favorecer la reducción en la cirugía. Entonces, el traumatólogo es el que va a identificar la enfermedad. Asimismo, va a hacer que calme el dolor, ¿no? Y al momento de identificar esta lesión, va a favorecer por la reducción en la cirugía. ¿Y cuáles son esas lesiones traumatológicas más frecuentes que se presentan en la etapa de la adolescencia? Tenemos los esguinces, la tendinitis, la luxación, la ruptura tendinosa y los desgarros. El esguince es la torcedura o distensión violenta de una articulación que puede ir acompañada de la ruptura de un ligamento o de las fibras musculares, como por ejemplo se presenta el esguince con frecuencia a nivel del tobillo. Entonces acá estamos observando en esta imagen donde el tobillo ha sufrido pues una torcedura y ocasionando un esguince. El esguince es una lesión que produce, ¿no?, cuando el tobillo gira, se dobla bruscamente o se flexiona, ¿no?, en forma no fisiológica, ¿no?, en forma brusca, tal vez. Y para que calme el dolor, baje la hinchazón, la inflamación, ¿no?, del tobillo, se usa, pues, ¿no?, cubos de hielo, pero no debe ir directamente. ¿Cómo se debe utilizar? Se debe utilizar empleando una tela en la cual se va a envolver al hielo y luego recién poner sobre la lesión. ¿Cómo se clasifica, ¿no?, el esguince? El esguince se va a clasificar, ¿no?, de primer grado, esguince de segundo grado, esguince de tercer grado. El esguince de primer grado consiste en que los ligamentos se estiran, ¿no?, bruscamente, ¿no?, el cual va a ocasionar una lesión leve. Y puede mejorarse, ¿no?, poco a poco. Mientras que el esguince de segundo grado, los ligamentos están parcialmente desgarrados, ¿no? Algunos de los ligamentos están rotos. Entonces, el esguince de tercer grado consiste en que los ligamentos están totalmente desgarrados, es decir, rotos, como vamos a ver acá en esta imagen. Acá tenemos un ligamento sano, normal, mientras que el esguince de primer grado, ya acá va a haber un estiramiento de estos ligamentos, pero el cual no llega a sufrir, ¿no?, desgarros. Mientras que el esguince de segundo grado, vamos a observar que sí va a haber, ¿no?, una ruptura o desgarro parcialmente de los tendones. Y acá estamos observando que el esguince de tercer grado va a haber pues un desgarro total, ¿no?, de los tendones, ¿no?, de los tendones acá. ¿Y cuál es la causa?
Generalmente los esguinces se producen cuando una articulación se mueve, ¿no? En una posición, pues, antinatural, ¿no? Realizamos movimientos bruscos, ¿no? De un momento a otro que podría ocasionar, pues, una lesión, ¿no? Una caída, una torcedura, o puede ser también ocasionando este esguince por un golpe. En especial, ¿quiénes son los que presentan este cuadro de esguince? Son los deportistas, ¿no? ¿Y cómo se trata? Ya dijimos que el traumatólogo es el profesional quien va a dar las indicaciones, quien va a hacer el diagnóstico de qué lesión se trata, ¿no? Primeramente nos hace la identificación, realiza el diagnóstico, el traumatólogo, y posteriormente dará la indicación que debemos de aplicar hielo inmediatamente para evitar que siga inflamándose esa lesión, ¿no? Esa zona donde recibió la lesión. Entonces, pero se debe envolver los cubos de hielo en una tela para poner, ¿no?, sobre la lesión. Nunca se debe de colocar el hielo directo piel a la piel. Siempre debe estar envuelto en una tela. Como segundo lugar, dará la indicación el vendaje de la zona afectada, donde va a quedar firmemente, ¿no?, ya inmóvil. Esas son el miembro superior e inferior que haya recibido, ¿no?, sufrido este trauma, ¿no? Entonces, y para inmovilizar, ¿ya?, después de colocar la venda, se va a colocar una férula para que esté en reposo, ya sea el brazo, la pierna que haya sido afectada. Mantener elevada la extremidad afectada por encima del nivel del corazón. Mantener el área lesionada en reposo. No solamente consiste en colocar el hielo, vendaje, colocar una férula para inmovilizar, sino también tenemos que estar en reposo. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de ejercitar esa zona que ha sido afectada. Y se aconseja, ¿no?, para su recuperación, para acudir al consultorio de medicina física y rehabilitación, el uso de muletas. Y si no tenemos muleta en el momento por falta de medios económicos, nosotros podemos utilizar, ¿no?, las técnicas improvisadas, que puede ser una muleta humana. Un familiar puede, ¿no?, estar de soporte hacia la persona que ha sido afectada. Es decir, que el paciente debe de colocar un brazo por detrás de la nuca del familiar, ¿no? Y el familiar debe de poner el otro brazo sobre la cintura del paciente. Entonces, el paciente se debe apoyar en el familiar para poder caminar hasta tomar la movilidad. Bien, entonces también el traumatólogo dará la indicación, prescribirá algunos antiinflamatorios para que nuestro paciente tome, ¿no? ¿Cómo cuál? Tenemos el ibuprofeno, tenemos el doloquimagésico también, ¿no? Entonces, con estos antiinflamatorios va a calmar, pues, levemente el dolor. Y después de haber recibido su tratamiento, seguido las indicaciones médicas, va a sugerir el traumatólogo que debemos de ejercitar la zona afectada, ¿no? Pero para ello nos dará una interconsulta a medicina física y rehabilitación para, ¿no?, posteriormente ejercitar esa zona, ¿no?, y así se pueda evitar una rigidez
¿no? Entonces, de todas maneras, ¿ya? El paciente tiene que estar relativamente, ¿no? En reposo. Y no hacer esfuerzos tan bruscos en la zona afectada, porque de lo contrario le va a ocasionar dolor intenso. Y eso no va a favorecer, pues así ustedes empiezan a movilizar esa zona afectada, no va a favorecer en su pronta recuperación. Entonces se sugiere que debe estar en un reposo absoluto. Entonces, en medicina física y rehabilitación, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir ante estas torceduras del tobillo que mayormente se da? Primeramente, se va a identificar la zona afectada, ¿no? Y luego le van a colocar, ¿no? Cubo de hielo, pero que debe estar envuelto en una tela y también se sugiere que debe retirarse las zapatillas y debe estar, ¿no? En reposo y después le colocarán la venda, ese miembro afectado tiene que estar en reposo. Posteriormente, después de cumplir el tratamiento, ya el traumatólogo indicará una interconsulta a medicina física y rehabilitación para que le ayude, ¿no?, a ejercitar gradualmente el miembro inferior o superior que ha sido afectado. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos la tendinitis, que es otra lesión traumatológica, que consiste en la inflamación o irritación de los tendones que tiene en forma de un cordón grueso que une el músculo al hueso. Los tendones, o sea, los tendones transmiten ¿qué cosa? Energía. Y esta energía va a ser generada al momento de movilizarnos, de ejercitar nuestros músculos, al momento, ¿no?, de hacer ejercicios, digamos, donde estamos ejercitando también las articulaciones. La tendinitis generalmente afecta, ¿no?, solo a una parte del cuerpo, pero en donde son más frecuentes es a nivel del hombro, a nivel de la mano y a nivel del talón. ¿Por qué? El hombro siempre realizamos movimientos, ¿no? Y en la mano también hacemos trabajar mucho. Y el talón al momento de caminar, de correr, de jugar, ¿no?, de saltar, también estamos haciendo ejercitar más de lo normal. Y acá estamos observando una tendinitis. Esto es un hombro normal, ¿eh? ¿Cómo están los tendones? Rectos, ¿ya? No hay sobredistensión, en cambio acá sí, ¿ve? Una tendinitis, ¿cómo está? Acá está inflamado, está sobredistendido estos tendones, ¿no? Y en algunos casos también puede haber un desgarro. Entonces, acá hay un tendón, ¿ya? El tendón supraespinoso, el tendón del bíceps, ¿ya? El tendón subescapular. Es acá cuando nosotros tenemos tendinitis a nivel del hombro, es a nivel de estos tres tendones que va a estar afectado. Por eso que cuando tenemos una tendinitis a nivel del hombro no podemos mover el hombro, ni siquiera levantarlos, ¿no? O hacer ejercicio, no vamos a poder. ¿Y qué va a ocasionar una tendinitis? Nos va a ocasionar pues dolor al mover la articulación, que se encuentra el tendón afectado, ¿no? Entonces, no puedo mover el hombro, no puedo alzar el brazo, porque me va a ocasionar dolor, ni mucho menos la mano, ¿no? Voy a poder movilizarla. Va a haber dificultad para mover esa articulación.
Asimismo, va a ocasionar una inflamación o sensibilidad del tendón afectado. Ya dijimos dónde mayormente se presenta: a nivel de los hombros, a nivel de la muñeca, del codo y también, ¿no?, del tobillo, que hacemos esfuerzos sobrehumanos y no nos damos cuenta y estamos lesionando esa zona. ¿Ah? ¿Cuáles son las causas que ocasiona una tendinitis? Son los movimientos repetitivos sin una postura adecuada, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar una tendinitis. Los esfuerzos recargados al momento de hacer ejercicios, como por decir los atletas, también los futbolistas están haciendo un esfuerzo sobrehumano a nivel de los tobillos o de la rodilla al momento de ejercitar, ¿no? Entonces, en esas zonas son las que van a presentar pues con mayor frecuencia. Y ahí estamos conociendo cuáles son las causas. Y el tratamiento, primeramente, ubicar esa zona afectada, luego el traumatólogo indicará vendaje, ¿no? Inmovilizar la articulación utilizando férulas o tal vez en algunos casos colocando yeso, vendaje, el uso de cabrestillo, el uso de bastón, dependiendo la zona donde hemos presentado esta lesión, ¿no? Entonces, estamos observando acá. También el uso de ultrasonido con micromasajes profundos. Igual el uso de láser terapia para disminuir el dolor y la inflamación. Y no nos olvidemos también de electroterapia para la estimulación muscular y relajación. Todos estos equipos que ustedes están observando, eso hay en la institución, donde las tecnólogas, ¿no?, sus docentes son los que les van a enseñar el uso, manejo, ¿no?, de cada uno de estos equipos, que son importantes para la recuperación, ¿no?, de nuestros pacientes que tengan estos tipos de lesiones traumatológicas. Entonces, el tratamiento en fisioterapia se hace a base de crioterapia, el uso de ultrasonido, el uso de calor local y también a través de masoterapia. Dijimos, la masoterapia consiste en realizar masajes en la zona afectada del paciente, ¿no? Entonces, la yema de nuestros dedos son los que van a hacer que nuestros pacientes se vayan recuperando. Claro, realizando diversos tipos de masajes. Entonces, acá estamos observando que el uso de crioterapia, que es favorable, ¿no?, y en el cual se va a utilizar esponjas, ¿no?, embebidas de agua fría o bolsas de hielo también, o cubos de hielo, pero que deben estar envueltos, ¿no?, en una tela y colocarlos pues en la zona afectada. Y luego se debe adicionar pues analgésicos, ¿no? Entonces, que eso va a favorecer también para disminuir el dolor, el uso de las corrientes eléctricas, donde va a haber pues altas temperaturas, ¿no? Y se va a colocar en la zona afectada, ¿no? Entonces, las ondas cortas y médicas, como cual las electromagnéticas, que ayudan mediante las acciones de vasodilatadores. En el caso grave, ¿no?, se va a utilizar la radioterapia. Y acá estamos observando, ¿ves?, el ultrasonido,
¿ya? También acá masoterapia, el uso de, de estas ligas, ¿no? Anchas que les va a permitir ejercitar, ¿no? El miembro inferior que ha sido lesionado, hacer los ejercicios que van a ser dirigidos pues por el tecnólogo médico. Y acá tenemos otra lesión traumatológica, que es la luxación. Y la luxación es la separación de dos huesos en el lugar donde se juntan, es decir, en la articulación. Entonces, la luxación es la separación de dos huesos en el lugar donde se encuentra, ¿no? En la articulación. O también llamado hueso dislocado. Es un hueso que ya no está en su posición normal. Al momento que se produce esta luxación, va a ocasionar pues una deformidad, ¿no? Del lugar donde está sufriendo esta luxación. Bien, entonces, pero a la vez también al momento de salirse el hueso del lugar, va a dañar ¿a qué? A los ligamentos, va a dañar también a los tendones y a los nervios, ¿no? Entonces, ahí estamos observando, miren en esta imagen. Tuvo una luxación del codo, se deformó este brazo, ¿no? Y entonces acá el traumatólogo realizará una reducción, ¿no? De esa zona para que vuelva a su normalidad. O sea, realiza diferentes procedimientos para volver ese hueso que se salió del lugar y esté como antes, ¿no? ¿Y cuáles son las causas que ocasiona una luxación? Se va a dar por traumatismos, o sea, golpes, caídas, accidentes algunas veces, ¿no? Por tracción muscular, pueden ser espontáneas, caminando, de repente nos caemos, nos tropezamos y todo el peso cae en la mano, entonces nos podemos luxar también. O puede ser congénita, ¿no? Por malformaciones genéticas mayormente. ¿Qué va a presentar el paciente? El paciente, en primer lugar, al momento de luxarse, va a presentar un dolor intenso en la zona, aumento del volumen, ¿no? Deformidad, impotencia funcional de esa zona afectada. Va a haber un bloqueo articular. ¿Ves? Acá, si una paciente sufre una luxación del hombro, miren, el hueso se sobresale, va a ocasionar una deformidad de esta área, de esta zona, aumenta el volumen también, ¿no? Entonces, no va a poder movilizarlos. ¿Y cuál es el tratamiento? El traumatólogo lo primero que va a ubicar, hacer un buen diagnóstico para que proceda a hacer la reducción, ¿no? De cualquier luxación. Entonces, ¿qué es lo más urgente que debe hacer? Y se deben seguir las siguientes etapas, los siguientes pasos para el tratamiento. Primeramente, el traumatólogo tiene que hacer un buen diagnóstico correcto. Identificar qué complicaciones se está ocasionando o podría ocasionar al momento de hacer la reducción. Estudio radiológico. Va a solicitar una placa radiográfica. Entonces, ¿para qué? Para ver qué tanto ha lesionado, ¿no? Y para que proceda a hacer la reducción. Es decir, para que haga una serie de procedimientos, ¿no? En esta zona y pueda volver el hueso a su lugar. Se realizarán maniobras de reducción suaves e inteligentes, inteligentemente realizada por el especialista, es decir, por el traumatólogo. Dará indicación de inmovilización adecuada. Le colocará una férula en esa zona, ¿no? Debe
inmovilizarlas. Y posteriormente indicará una rehabilitación funcional, donde ahí están pues los tecnólogos médicos, donde en medicina física y rehabilitación. Y acá tenemos imágenes, miren cómo se luxa el tobillo y cómo se deforma, ¿no? Y luego ahí está el traumatólogo, está observando y identifica, hace un buen diagnóstico y procede a hacer la reducción. Es decir, que vuelve el hueso a su lugar, ¿no? Y luego pondrá, pues, ¿qué cosa? Un vendaje, ¿no? En esa zona afectada. Y luego indicará que debe acudir a medicina física y rehabilitación, ¿ya? También la Organización Mundial de la Salud indica que hay diversas enfermedades que afectan al adolescente. Dentro de ellas menciona la depresión, ¿no? Las lesiones por accidentes, o sea, los accidentes de tránsito, que pueden ser reversibles o irreversibles, pueden ser letales, ¿no? La anemia, las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Como el VIH-Sida, condiloma, gonorrea, son una gran variedad de infecciones de transmisión sexual. Las autolesiones, que son el cutting, ¿no? También pueden presentar dolor de espalda, la dorsalgia, o también dolor a nivel del cuello cuando lesiona el músculo de, ¿no? Esternocleidomastoideo. Luego tenemos las infecciones que puede ocasionar diarrea, ¿no? Los trastornos de ansiedad, el asma, las infecciones respiratorias, ¿no? Estas son otras también enfermedades las cuales nuestros adolescentes podrían presentar. La depresión. Miren, acá estamos observando en esta imagen a una joven que se encuentra, pues, cabizbaja, ¿no? Está llorando, no quiere hablar con nadie, tal vez es introvertida. Entonces, la depresión es una enfermedad que afecta al organismo, en especial el cerebro, el sistema nervioso, el ánimo y manera de pensar, ¿no? Es una respuesta al estrés psicosocial con incapacidad, ¿no? Del individuo para poder afrontar este trastorno biológico, de poder afrontar, dar solución, ¿no? En su pronta recuperación. Los síntomas de esta depresión puede durar por mucho tiempo, puede ser a largo plazo o a corto plazo. Algunas veces duran pues semanas, ¿no? Otras a veces meses. Y ya cuando estamos hablando de una depresión ya crónica, ¿no? Puede durar años y así afectando pues la salud a nuestros adolescentes. Y tenemos que indagar cuál es la causa de esta depresión. Los accidentes de tránsito, ¿no? Mayormente se van a dar, pues, en movilidades pequeñas, ya sea por la moto lineal o también por una bicicleta. Estos accidentes pueden ser letales o también puede dejar secuelas en nuestros adolescentes o en la persona que sufre estos accidentes, ya que nuestros adolescentes, ellos se creen los tan valientes que a ellos no les va a pasar nada, ¿no? Bien, sabiendo que ellos están expuestos, ¿ya? Expuestos a presentar muchos accidentes, ¿bien? La anemia, tenemos otra, ¿no? Otra enfermedad, mayormente por deficiencia de ingesta de alimentos que contengan hierro,
¿no? Entonces, la anemia es una disminución de la hemoglobina, donde el número de glóbulos rojos están disminuidos en la sangre. La anemia puede ser leve, moderada y severa. Leve cuando tiene 10 gramos por ciento. Moderada puede tener 9, 8 gramos por ciento. Y severa cuando es inferior a 7 gramos por ciento. Y ahí es ahí que el adolescente va a requerir, ¿no?, una transfusión sanguínea. Entonces, acá sí lo va a ser evaluado, pues, el médico internista, ¿no? Entonces, va a solicitarle todos estos exámenes para poder descartar, ¿no?, la posible presencia de esta enfermedad de anemia. ¿Y cuál es el examen de laboratorio que le solicitamos para descartar la anemia? Es la hemoglobina. La hemoglobina. El paciente tiene que hacerte este examen en ayunas. Bien. Y luego tenemos acá las infecciones de transmisión sexual, que es un conjunto de afecciones clínicas, infectocontagiosas que se transmiten mayormente por las relaciones sexuales y también por transfusión sanguínea y de madre a hijo, ¿no? En un 93% es a través de las relaciones sexuales. Y acá, ¿cómo nosotros vamos a saber que tenemos el virus? Tenemos que hacernos nuestro examen, ¿no? Examen, que es el VIH, ¿ya? La prueba de ELISA. Y si la prueba de ELISA sale positivo, le pediremos pues el Western Blot. Antes que se hagan estos exámenes, se le tiene que dar una orientación y consejería a nuestras pacientes, ¿no? Igual a los adolescentes, para que ellos estén preparados, ¿no?, a recibir su resultado también, ¿ya? Entonces, eso es importante. Evitemos de practicar la promiscuidad sexual. Esto va para los hombres como para las mujeres. Ambos vamos de la mano. Cuando tenemos diferentes parejas sexuales, estamos expuestos a adquirir, ¿no?, no solamente el VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual. ¿Bien? ¿Y lo vamos a prevenir? Sí, sí se puede prevenir. ¿Cómo se previene? Usando un método de barrera que es el preservativo. Entonces, eso tenemos que ver, ¿ya? El uso correcto del preservativo. Y ustedes pueden acudir a su establecimiento de salud y solicitar estos métodos anticonceptivos. También se puede prevenir, ¿no?, brindando orientación y consejería sobre educación sexual. Postergar el inicio de las relaciones sexuales. Y si yo ya soy activamente sexual, pues debo utilizar mi preservativo, utilizar un método anticonceptivo para prevenir un posible embarazo. No solamente una ITS, sino también un embarazo. Y acá tenemos las lesiones, o sea, las autolesiones, ¿no?, llamado cutting. Es una enfermedad psicológica que consiste en hacerse daño físico, hacerse lesiones, ya sea, miren, en el brazo, ¿no? Para quienes lo practican, es un método de alivio, de liberarse el estrés, la tensión, ¿no?, al sufrimiento psicológico. Ellos sienten placer hacerse esas lesiones, pero puede ser mortal. ¿Por qué? Porque pueden hacer estos cortes tan profundos y que pueden lesionar una vena, una arteria, ¿no? Y pueden llegar hasta un shock hipovolémico y ahí sí estaría en peligro, ¿no?, la salud. Aunque haciéndose estas autolesiones también están en peligro. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Pues solicitando, ¿no?, un tratamiento con la psicóloga. Sus
sesiones, que es importante, porque esto es mayormente psicológico, ¿no? Como les decía anteriormente, hemos atendido a una paciente que fue a dar a luz. Entonces, en sus antebrazos estaban con esas lesiones. Y yo le digo, ¿qué te has hecho? ¿Has jugado al Michi? ¿Ganaste? ¿No? Y ella dice, esto me hice cuando yo era chibola. Eso es lo que me dice. ¿Y por qué? Es porque cuando terminamos con mi enamorado, entonces yo sentía tranquilidad haciéndome ello, ¿no? Ella decía que si yo me hago estas lesiones, él va a venir hacia mí. Entonces, y era un error, ¿no? Ella dice, yo lo hacía porque pensé que iba a volver conmigo, iba a presionarle de esa forma, pero no, realmente no fue así, porque él siguió su camino y yo tuve que superar, tuve que recibir tratamiento, ¿no? Apoyo psicológico, ¿no? Entonces, y pude superar. Entonces, no solamente también son estas lesiones. La anemia, tenemos que hacer que este cuadro de anemia en nuestros adolescentes baje la incidencia, mejorar el sistema nutricional, ya que ellos están en pleno crecimiento y desarrollo, ¿no? En todos los sentidos, nuestros adolescentes. Entonces, alumnos, esto es todo que les puedo informar acerca de las enfermedades, ¿no?, que presentan nuestros adolescentes, ya que seguramente ustedes tendrán familiares, amigos, vecinos que son adolescentes. Siempre debemos de brindarle un poco de orientación y consejería sobre educación sexual, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, entonces damos por culminado el desarrollo de la unidad, ¿no?, sobre embriología y desarrollo psicomotor. Hemos desarrollado esta unidad en un 100%, ¿ya? Y, por favor, sí, les digo que deben de prepararse para el día de mañana, que ustedes van a ser evaluados, ¿bien? No traten de ingresar 2 veces para dar su examen, ¿ya? El examen empieza a las 8 de la noche y termina, pues, a las 11 de la noche con 59 minutos. Eso es todo. Para mí fue un placer, ¿no?, de haber compartido este semestre con ustedes. Y bueno, me despido de todos, a seguir cuidándonos y suerte en su carrera profesional, queridos alumnos. Entonces, nos estamos viendo próximamente. Entonces, estudien para el examen. Bien, entonces eso sería todo. Cuídense, alumnos, nos estamos viendo. Hasta pronto.